Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Saico, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Hoy vamos a hacer el estudio de la revisión de la patología hepática en su primera parte. Recordemos un poco algo del hígado, de las vías biliares. El hígado morfológicamente está constituido por dos lóbulos principales, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y dos lóbulos accesorios que son el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Pero funcionalmente el hígado presenta dos hemígados, un hígado derecho y un hígado izquierdo, cada uno de ellos con su vía biliar independiente, su arteria hepática independiente y sus ramas portales también de forma independiente. Dentro de los ligamentos más importantes que tiene el hígado está el ligamento falciforme, el ligamento redondo, el ligamento coronario y los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. Recordemos que de todo el aporte sanguíneo que llega hacia el hígado, la vena porta, trae o lleva hacia el hígado el 75% de toda la sangre, el 25% restante es por la arteria hepática. La vía biliar podemos dividirla en vía biliar principal, que son los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el hepático común y el colédoco. Y la denominada vía biliar accesoria es la vesícula biliar y el conducto cístico. Otra definición que tenemos que tener en cuenta es la de lobulillo hepático, que constituye la unidad funcional y estructural del hígado. Recordemos que el hígado forma, almacena, limpia, secreta y regula. En el caso de la formación, forma cuerpos cetónicos, forma la urea, aminoácidos no esenciales y las proteínas. En el caso de la almacenación, almacena glucógeno, hierro, vitamina D, A, B y B12. Limpia de los fármacos, las toxinas y las hormonas que circulan por nuestro organismo. Secreta bilis, la cual emulsifica las grasas, excreta metabolitos y neutraliza el ácido gástrico. Regula la gluconeogénesis y el metabolismo del colesterol. Dentro de las pruebas de función hepática del hígado en las vías biliares, recordemos que el hígado forma la albúmina sérica, los factores de coagulación, tiempo de protrombina, almacena, limpia, secreta fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transpeptidasa, la nucleotidasa, las bilirrubinas. Dentro de la secreción, recuerden que la fosfatasa alcalina está asociada y es más sensible en los procesos de colestasis. La gamma glutamil transpeptidasa, también conocida como GGT, también es similar a la fosfatasa alcalina, pero es más específico por su origen a nivel del árbol hepatobiliar. La 5-nucleotidasa, similar también a la fosfatasa alcalina, pero más específico en los casos de hepatopatía. Recuerden que una forma de evaluar la integridad del parénquima hepático es a través de las transaminasas. Elevación de las transaminasas sugiere necrosis de los hepatocitos o de las células del parénquima hepático. Siguiendo con la prueba de función hepática del hígado de las vías biliares, tenemos un término denominado colestasis disociada, el cual se refiere a un aumento de la fosfatasa alcalina con bilirrubinas normales e indica infiltración hepática. Dentro de las hepatopatías crónicas están relacionadas con un aumento de la gamma globulinemia. Otros marcadores que podemos encontrar a nivel del estudio de las funciones hepáticas del hígado y las vías biliares vienen a ser la alfa-fetoproteína, cual cuando está mayor a 500 sugiere de un hepatoma, un hepatocarcinoma. En el caso de la ferritina mayor a 1000 está asociado con hemocromatosis, la celuloplasmina menor a 20 con la enfermedad de Wilson, la alfa-1 antitripsina con un déficit de la enfermedad de la alfa-1 antitripsina. ¿Sí? Recuerden que dentro de las hepatopatías crónicas el aumento de la gamma globulinemia de tipo IgG está asociado con hepatitis crónicas autoinmunes y poshepatitis. En el caso de la IgA está asociado con hepatopatía alcohólica y en el caso de la IgM con la cirrosis biliar primaria. Uno de los signos clínicos de afección de la función hepática viene a ser la ictericia. La bilirrubina la ictericia es evidenciable clínicamente cuando la bilirrubina se encuentra sobre los valores de 2.4. La mayoría está relacionada con la hemocateresis, la destrucción de las células sanguíneas que ya cumplieron su ciclo de vida.
Cuando existe un predominio de la hiperbilirrubinemia de tipo indirecta o no conjugada, a la cabeza tenemos la hemólisis, la hipoluminemia, una captación hepática disminuida, como por ejemplo con el uso de fármacos de probenecid y rifampicina, una alteración en la conjugación disminuida, en los casos de los síndromes de Gilbert, Krieger-Najjar, y también está asociada o relacionada con la reabsorción de los hematomas. En el caso de la bilirrubinemia o hiperbilirrubinemia directa o conjugada, tenemos a la cabeza una alteración de la excreción hepática, por ejemplo en hepatopatías, Dubin-Johnson, rotor, o en los casos de obstrucción de la vía biliar, sobre todo la vía biliar extrahepática, como por ejemplo la coledocolitiasis. Dentro de las ictericias podemos tener varios tipos de enfermedades, por ejemplo el síndrome de Gilbert, el cual es una ictericia hereditaria autosómica dominante que se considera la más frecuente de todos los síndromes de ictericias que se presentan en el paciente. Este tipo de ictericia se presenta por un defecto parcial de la glucuroniltransferasa. Este síndrome se sospecha ante un paciente con ictericia indirecta y con pruebas hepáticas normales. La ictericia en este tipo de pacientes se exacerba con el ayuno y con las infecciones. Otro síndrome que presentamos con las ictericias puede ser el síndrome de Krieger-Najjar, debido a un defecto moderado, es decir, de tipo 2, por una herencia autosómica dominante, o también una ausencia total, es decir, tipo 1, y es una herencia autosómica recesivo, de la glucuroniltransferasa. Tipo 1 es ausencia total de la glucuroniltransferasa. Un tipo 2 es un defecto moderado de esta glucuroniltransferasa. El tipo 1, autosómico recesivo, y el tipo 2, autosómico dominante. La forma más grave de este tipo de síndromes, el síndrome de Krieger-Najjar, es de tipo 1, el cual no responde al tratamiento con fenobarbital y el recién nacido puede cursar incluso con la muerte. Otro síndrome que tenemos en el caso de las ictericias es el síndrome de Dubin-Johnson. Es una ictericia hereditaria autosómica recesiva de predominio directo por alteración de la excreción, sobre todo en la etapa del transporte, con un pigmento melanoide en la biopsia hepática y un ascenso secundario en la prueba de bromosulftaleína. El último de los síndromes que es relacionado con las ictericias es el síndrome de Rotor, el cual también es una ictericia hereditaria de tipo autosómico recesivo de predominio directo por alteración de la excreción y sobre todo en la fase del almacenamiento, que presenta no captación en la prueba de bromosulftaleína. Como vemos, los síndromes de Gilbert y Krieger-Najjar es a predominio bilirrubinemia, hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. En el cambio, en el caso del Dubin-Johnson y Rotor, es una ictericia a predominio directo. En el síndrome de Gilbert está asociado con una hiperbilirrubinemia indirecta con enzimas hepáticas normales. En el síndrome de Krieger-Najjar es un defecto moderado o total de la glucuroniltransferasa que no responde al fenobarbital. En el caso de las diferencias del síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, recuerden que los dos tienen predominio de las bilirrubinas directas o conjugadas, pero ¿cuál es una característica importante para poder diferenciar las dos? Es la biopsia hepática. Existe pigmento melanoide en la biopsia hepática del síndrome de Dubin-Johnson, en cambio en el síndrome de Rotor no existe alteraciones en los pigmentos melanoides en la biopsia hepática. Siguiendo con las ictericias, el fenobarbital disminuye la bilirrubina en todas las ictericias hereditarias, excepto en el Krieger-Najjar de tipo 1, que recuerden es el más severo y el que puede cursar con la muerte de recién nacido. Ictericia más pruebas de función hepática normales está relacionado con una ictericia hereditaria o con hemólisis. Si la ictericia es a predominio indirecto, se trata de un síndrome de Gilbert. Si tenemos una ictericia con pruebas de función hepática anormales, fosfatasa alcalina elevada, GGT o gamma-glutamina peptidasa elevada, realizar una ecografía para valorar la posible causa extrahepática de este paciente, es decir, una vía biliar dilatada, presencia de cálculos a nivel de las vías biliares, sobre todo extrahepáticas. El síntoma más precoz que aparece en las colestasis intrahepáticas del embarazo es el prurito, debido a la impregnación de las bilirrubinas a nivel de la piel. Una de las patologías frecuentemente asociadas y que afecta al hígado es la cirrosis. La cirrosis se define histológicamente por la presencia de fibrosis
más nódulos de regeneración y células inflamatorias. Puede ser micronodular, macronodular o mixta. La causa más frecuente en nuestro medio es el alcohol o las infecciones por el virus de hepatitis B o C. Se consideran como virus cirrogénicos el virus de la hepatitis B, C y D. La insuficiencia cardíaca crónica produce la llamada cirrosis cardíaca, que tiene una apariencia macroscópica característica de hígado en nuez de moscada, definida por áreas rojas, es decir, áreas de congestión, y áreas pálidas, que son áreas o zonas fibróticas. En la clínica de los pacientes con cirrosis, si es que estos se encuentran compensados, la mayoría de ellos cursan asintomáticos o con síntomas inespecíficos. En cambio, cuando ya se manifiestan síntomas significativos, se presentan porque ya hay algún tipo de lesión hepática, es decir, alguna insuficiencia hepática o algún tipo de hiperestrogenismo. Asimismo, no solo están asociados a la lesión hepática de por sí, sino también por la hipertensión portal, en la cual nosotros encontramos esplenomegalia, ascitis y circulación colateral portosistémica. Se llaman estigmas cutáneos de hepatopatía crónica, por ejemplo, las arañas vasculares, a las telangiectasias a nivel malar, el eritema palmar, y en los alcohólicos además podemos encontrar hipertrofia parotidia y la contractura de Dupuytren, como se figura aquí en la imagen que tenemos en la diapositiva. Dentro de los estudios para valorar la función hepática o el grado de insuficiencia hepática en los pacientes cirróticos, tenemos la escala de Child-Pugh, el cual tiene distintos criterios, y una forma de recordar estos criterios es mediante esta mnemotecnia, la mnemotecnia beata. B corresponde a la bilirrubina, 1 punto si es que la bilirrubina está entre 1 y 1.9, 2 puntos si está entre 2 y 2.9, y 3 puntos si es mayor a 2.9 miligramos por decilitro. La letra T corresponde a la prolongación del tiempo de protrombina, 1 punto si es que está de 1 a 3, 2 puntos si es que va de 4 a 6 y 3 puntos si es mayor a 6. La primera letra A se correlaciona con la albúmina, 1 punto si es que la albúmina se encuentra mayor a 3.5, 2 puntos si es que está entre 8 y 3.4, 2.8 y 3.4 y 3 puntos si es menor a 2.8. La segunda letra A corresponde a la ascitis. Si es que no hay ascitis, 1 punto, si es que hay una ascitis leve, 2 puntos, si es que hay una ascitis moderada o severa, 3 puntos. Y la letra E corresponde a la encefalopatía, 1 punto si es que no hay encefalopatía, 2 puntos si hay encefalopatía de grado 1 y 2, y 3 puntos si es que hay encefalopatía de 3 y 4. El grado de Child-Pugh, de acuerdo a estos criterios, podemos clasificarlo de la siguiente manera: Child A, si es que encontramos de 5 a 6 puntos, Child B de 7 a 9 puntos y Child C de 10 a 15 puntos. Dentro de la cirrosis debemos recordar que los datos característicos del laboratorio más característicos en la cirrosis es el aumento moderado de las transaminasas. Asimismo, también encontramos plaquetopenia, encontramos aumento del tiempo de protrombina, encontramos hipoalbuminemia, hipergamma-globulinemia policlonal. Son los datos laboratoriales más significativos en la cirrosis. La valoración del grado de insuficiencia hepatocelular precisamente lo hacemos con la escala de Child-Pugh, denominando el Child A, B o C. Recuerden que dentro de las descompensaciones más frecuentes que encontramos en los pacientes con cirrosis se encuentra la ascitis, y recuerden que en los pacientes cirróticos debemos evitar los AINES, los sedantes y los aminoglucósidos. Otra de las patologías asociadas con las enfermedades hepáticas tenemos la hepatopatía alcohólica. El 90% del alcohol es metabolizado en el hígado. La principal vía metabólica de paso de etanol a acetaldehído es por la alcohol deshidrogenasa. La toxicidad del etanol es debida a su metabolito, el acetaldehído. Existen otros factores implicados en la hepatopatía alcohólica, como por ejemplo la malnutrición, factores genéticos, el sexo y las infecciones por los virus de hepatitis B o C. Existen 3 tipos de lesiones principales en la hepatopatía alcohólica. 1, la esteatosis hepática. 2, la hepatitis alcohólica. Y otro es la cirrosis. De todos ellos, la esteatosis hepática es la lesión hepática por alcohol más frecuente y a la vez más benigna. Es reversible, asintomática y se caracteriza por una hepatomegalia blanda.
a diferencia de la hepatitis alcohólica, que además de la esteatosis hepática presenta necrosis hepatocelular, infiltrado inflamatorio con polimorfonucleares y cierto grado de fibrosis, principalmente localizados alrededor de la vena centrolobular, cursando o manifestándose como un síndrome pseudotumoral. Dentro de la hepatopatía alcohólica, recuerden que la cirrosis alcohólica o cirrosis de la ENEC es característicamente de tipo micronodular. Se denominan estigmas histológicos de daño alcohólico, por ejemplo la hialina de Mallory, la megamitocondria, células claras del alcohol. No son específicos de daño alcohólico. La hialina de Mallory puede verse también en obesidad mórbida, en diabetes mellitus, en bypass yeyuno-yeyuneal como tratamiento de la cirugía de obesidad o la enfermedad de Wilson. Una elevación de las transaminasas con un cociente de TGO-TGP mayor a 2 es sugestivo de etiología alcohólica. Son marcadores de alcoholismo la elevación de la GGT, gamma-glutamitripeptidasa de forma aguda, o del volumen corpuscular medio elevado en la hepatopatía crónica. El síndrome de Sier consiste en una hepatopatía alcohólica más hemólisis más hiperlipemia. En las hepatitis alcohólicas graves con encefalopatía y o bilirrubinemia marcada son útiles los corticoides. Se denomina esteatohepatitis no alcohólica a una lesión anatomopatológica indistinguible de la hepatitis alcohólica, pero en pacientes no alcohólicos. Más bien, esta esteatohepatitis no alcohólica, sus causas corresponden principalmente a la obesidad y a la diabetes mellitus. Eso es lo que en gastroenterología se conoce como el NASH, esteatosis hepática no alcohólica. Las injurias hepáticas o los problemas, enfermedades hepáticas, sobre todo la cirrosis, cursan secundariamente con hipertensión portal, el cual corresponde a un aumento de la presión hidrostática del sistema portal, midiéndolo habitualmente haciendo una gradiente de presión de las venas subrahepáticas. Esta gradiente de presión de las venas subrahepáticas está definida de la siguiente manera: por la presión sanguínea enclavada menos la presión sanguínea libre. Si es que esta se encuentra mayor a 5 miligramos por 5 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión portal. Si esta presión se encuentra mayor a 12, existe el riesgo de sangrado por varices esofágicas. La clasificación de la hipertensión portal podemos dividirla en tres: presinusoidal, posinusoidal o sinusoidal. En la presinusoidal tenemos una presión sanguínea libre y una presión sanguínea enclavada normales. Y aquí podemos tener dos tipos: una hipertensión portal presinusoidal prehepática, como por ejemplo una trombosis de la vena porta, y también una hipertensión portal presinusoidal intrahepática, por ejemplo esquistosomiasis o una hipertensión portal idiopática. En la hipertensión portal postsinusoidal, aquí encontramos una presión sanguínea libre y una presión sanguínea enclavada elevadas. Puede a su vez ser poshepática por obstrucción de la vena cava inferior o pericarditis constrictiva. Una postsinusoidal intrahepática como trombosis de la vena suprahepática, es decir, el síndrome de Buchiari. Y también podemos tener a la hipertensión portal sinusoidal, es decir, la que afecta propiamente el parénquima hepático, los lobulillos hepáticos. En la hipertensión portal sinusoidal siempre es intrahepática, cursa con presión sanguínea libre normal y una presión sanguínea enclavada elevada, y es lo que clásicamente podemos definir como una cirrosis hepática. En esta imagen, como vemos, en la presinusoidal, la presión sanguínea libre y presión sanguínea enclavada se encuentran de características normales. En la sinusoidal, la presión sanguínea libre es normal y la presión sanguínea enclavada está aumentada. Y en la postsinusoidal, la presión sanguínea libre y la enclavada se encuentran incrementadas. Una forma de poder medir la presión sanguínea enclavada y la presión sanguínea libre es mediante el cateterismo de las venas suprahepáticas. Esta es una técnica indirecta de medida de presión portal basada en la cateterización por vía fluoroscópica de alguna de las venas suprahepáticas. Al ocluir la vena se registra la presión enclavada y al desocluirla se evidencia o se mide la presión libre. La diferencia entre ambas va a darnos el gradiente de perfusión de las venas suprahepáticas.
y recordemos que si es que esta presión está mayor a 5 milímetros de mercurio, ya estaríamos hablando de una hipertensión portal, y mayor a 12 existe riesgo de sangrado de las varices esofágicas. Entonces aquí las tenemos. Se define hipertensión portal como una presión portal mayor a 10 milímetros de mercurio, o bien una gradiente de presión porta y la suprahepática superior a 6 milímetros de mercurio. Si esta gradiente es superior a 12, la hipertensión portal es grave y aparecen varices esofágicas y hay posibilidades de sangrado de las varices esofágicas. Como vemos aquí, el cuadro nos evidencia cuál es la historia natural de las varices esofágicas. Primero hay un incremento de la presión a nivel de la vena porta, una gradiente de las venas hepáticas o suprahepáticas mayor a 10. Estas condicionan una formación de varices, esto a su vez se dilata las varices esofágicas, se hace cada vez más delgada la pared de los vasos sanguíneos, y esto cuando encontramos una presión, un gradiente de presión de las venas hepáticas o suprahepáticas mayor a 12, hay riesgo de hemorragia de estas varices. La hipertensión portal, la causa más frecuente de esta hipertensión portal en países occidentales es la cirrosis hepática, una hipertensión portal sinusoidal y sobre todo de tipo intrahepática. La segunda causa sería la trombosis portal. La esquistosomiasis como causa de hipertensión portal es frecuente en países de Sudamérica y el norte de África. El síndrome de Banti, también llamado hipertensión portal idiopática, es la causa más frecuente de hipertensión portal presinusoidal en países occidentales. El síndrome de Buchiari consiste en una trombosis de las venas suprahepáticas, y entre sus causas se encuentra la hemoglobinuria paroxística nocturna, la policitemia vera, el uso de anticonceptivos orales o la invasión tumoral. La clínica se caracteriza por la presencia de ascitis, hepatomegalia dolorosa, y en la biopsia hepática encontramos congestión centrolobular. La hipertensión portal segmentaria es cuando solo se encuentra afectada alguna vena, como por ejemplo la vena esplénica. En estos casos se realiza la esplenectomía y con eso se puede curar la hipertensión portal. ¿Qué consecuencias puede traer un paciente tener el cuadro de hipertensión portal? Tenemos en él esplenomegalia, tenemos ascitis, circulación porlateral portosistémica, varices y encefalopatía hepática. La principal complicación es la hemorragia aguda por la rotura de esa varices esofágica. Recuerden, un gradiente de presión de las venas suprahepáticas mayor a 12, y definimos hipertensión portal cuando está mayor a 10 milímetros de mercurio. El tratamiento en el caso de la hipertensión portal, obviamente uno es la prevención de la hemorragia, prevención primaria de la hemorragia, y aquí actúan medicamentos como por ejemplo el propanolol. El segundo tratamiento para prevenir el resangrado y usándolo también de forma escalonada, primero es el propanolol, luego podemos pasar a la escleroterapia más ligadura de las varices esofágicas, luego realizar un shunt portosistémico en los pacientes con Child-A, como por ejemplo la esplenectomía, la derivación portosistémica de tipo Warren. En el Child-B o C podemos realizar los TIPS o los trasplantes hepáticos. En el caso de los shunt a los cuales hemos hecho referencia, en el Child-A tenemos la derivación esplenorenal distal, también denominada selectiva, que es la de Warren, y otra es el Child-B o C o los TIPS. El TIPS se refiere a una derivación portosistémica en la cual se produce una comunicación entre las venas suprahepáticas y una de las ramas de la vena porta. Este procedimiento se hace por radiología intervencionista, se introduce un catéter por la vena yugular del lado derecho, pasa por la vena cava superior, vena cava inferior, se llega hasta el hígado y se canula una de las venas suprahepáticas, produciendo una comunicación con una de las ramas de la vena porta. De esa manera se disminuye la hipertensión portal, disminuye el volumen a través de las comunicaciones esofágicas o las varices esofágicas, y se puede reducir la posibilidad de sangrado varicial. Y otro es el trasplante hepático. Dentro del tratamiento también de las complicaciones de la hipertensión portal, ya cuando tenemos un paciente con una hemorragia aguda,
Esta hemorragia aguda se produce por la rotura de las varices gastroesofágicas y el tratamiento escalonado sería de la siguiente manera: realizar una estabilización hemodinámica, el uso de vasos constrictores esplácnicos, como por ejemplo los análogos de somatostatina o los crótide, realizar una escleroterapia o ligadura de las varices, un shunt, en el caso del Child A o Child B, un shunt portocava, o en el caso del Child C, realizar un TIPS, que constituye una derivación portosistémica transyugular, o la transección quirúrgica, como puede ser la cirugía de Romero Torres o las cirugías de Sugiura. En el caso de la hemorragia aguda, que descompensa rápidamente al paciente, se puede utilizar un taponamiento con la sonda de Saken-Blackmore para comprimir las varices esofágicas, o la de Linton-Chalaskas, lo que corresponde a una compresión de las varices gástricas, sobre todo en los pacientes con hemorragias masivas que se encuentran a la espera de un tratamiento definitivo. En el caso de la hipertensión portal existen las derivaciones portosistémicas, las cuales disminuyen el riesgo de nueva hemorragia. En la mortalidad global, este tipo de pacientes, si se les realiza a los pacientes o no se realiza el procedimiento quirúrgico, la mortalidad es muy similar. Inclusive los operados tienen mayor morbimortalidad por encefalopatía o insuficiencia hepática. Las derivaciones portosistémicas que existen, estos procedimientos quirúrgicos que existen, pueden ser de dos tipos: no selectivos o selectivos. Se les llama no selectivos si es que descomprimen todo el territorio de la vena porta o del sistema portal, y se les denominan selectivos si descomprimen solo las varices, en este caso la derivación espleno-renal distal. Aquí tenemos múltiples procedimientos de derivaciones portosistémicas. Por ejemplo, la anastomosis portocava terminolateral, no selectivo; anastomosis portocava laterolateral, no selectivo; anastomosis mesocava, también no selectivo; y tenemos la anastomosis espleno-renal distal o derivación de Warren, el cual es el único procedimiento selectivo que existe dentro de las diferentes derivaciones portosistémicas. Recuerden esto: el único que es selectivo es la espleno-renal distal o espleno distal de Warren. Después todas las demás, portocava, laterolateral, terminolateral o mesocava, todas son selectivas. Existen discordancias en los resultados. Estudios prospectivos solo encuentran diferencias en la menor tasa de encefalopatía de las selectivas, y recuerden que la ascitis es una contraindicación de la derivación de Warren, derivación portosistémica de Warren. Una de las complicaciones más frecuentes que existen en los pacientes con hipertensión portal es la hemorragia digestiva. Recuerden ustedes que en este tipo de pacientes encontraremos trastorno de sensorio, shock de acuerdo al volumen de sangrado, encontraremos hipotensión, melena o hematemesis. La hemorragia digestiva es toda pérdida de sangre intraluminal que tiene como origen el tubo digestivo. Recuerden que cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva alta, puede ser estable o inestable. En el caso de que sea estable, vamos a ver la colocación de una sonda nasogástrica y ver el débito. Si es un débito por ratio, un café por ratio. Tratamiento endoscópico, médico y endoscópico de forma electiva. Si es un débito rojo rutilante, pasará a endoscopía urgente. Y en la endoscopía urgente podemos dar ya el tratamiento local, electrocoagulación bipolar. Y si es que no controla con el tratamiento endoscópico urgente, pasaría a tratamiento quirúrgico. En el caso de los pacientes con hemorragia digestiva alta inestable, lo primero es resucitar al paciente con líquidos y sangre, tratar de normalizar los signos vitales. Si es que responde este tratamiento o responde a la normalización de los signos vitales, ya pasará a una evaluación endoscópica y definir la causa del sangrado. Pero si continúa inestable, el paciente pasa a una endoscopía urgente, y aquí tenemos que ver si se trata de varices o no son varices. Si no son varices, el tratamiento local con electrocoagulación bipolar, y si es que no controla, cirugía. Si es que la endoscopía nos revela varices esofágicas, podemos hacer electroterapia local y medicación con propanolol o el uso de Optron.
Acuérdense que la clasificación de la hemorragia digestiva de forma topográfica se divide en alta y baja, y recuerden que el punto de referencia es el ángulo de Treis. El ángulo de Treis hacia arriba, hemorragia digestiva alta, ángulo de Treis hacia abajo, hemorragia digestiva baja. La clasificación de la hemorragia digestiva podemos definirla en aguda, cuando es una hemorragia de gran cantidad e importante velocidad del sangrado. Hemorragia digestiva crónica es una hemorragia sostenida por un tiempo prolongado, de poca cantidad, también a una velocidad mucho más lenta, y esta nos permite, nos da la capacidad de poder realizar una compensación de forma hemodinámica. Dentro de la hemorragia digestiva y en su parte de clasificación clínica, vemos que la hemorragia digestiva alta puede estar relacionada con la hipertensión portal o no está relacionada con la hipertensión portal, pero ambas están caracterizadas clínicamente por la presencia de hematemesis, la presencia de vómitos por racio, melena, hematoquesia, y pueden tener o no compromiso hemodinámico. En el caso de la hemorragia digestiva baja, uno de sus síntomas clínicos característicos es la hematoquesia, la melena, la retorragia, y también puede tener o no compromiso hemodinámico. La hemorragia digestiva alta, la prevalencia son 170 casos por cada 100.000 adultos por año. El costo anual son $750 millones al año. La hemorragia digestiva alta varicial constituye el 15% de todos los casos de hemorragia digestiva alta, y el 50% de estos pacientes recidiva en la primera semana. La mortalidad por hemorragia digestiva alta no varicial va de un 8 a 10%. La mortalidad de hemorragia digestiva varicial es mucho mayor, del 25 al 50%. En el caso de la valoración de la volemia en los pacientes con hemorragia digestiva, podemos ver que se relaciona con el grado de hipovolemia, con la clínica en el paciente y el volumen promedio de pérdida. En los pacientes que no tienen hipovolemia, no existen manifestaciones clínicas significativas, y el volumen perdido puede ser del 10 al 15% o en 500 a 750 mililitros. Una hipovolemia leve, clínicamente el paciente se puede manifestar con taquicardia leve, hipotensión ortostática, piel fría, y el volumen perdido puede ir de 15 a 25% del volumen sanguíneo, lo que corresponde a 750 a 1250 mililitros. Una hipovolemia moderada, el paciente tiene una taquicardia significativa entre 100 y 120 latidos por minuto, una hipotensión con una presión arterial sistólica menor a 90, se encuentra pálido, con sudoración, oliguria, inquieto, con un volumen de pérdida entre 25 y 35%, es decir, de 1250 a 1750 mililitros. Y en los pacientes con hipovolemia grave, la taquicardia es mayor a 120 latidos por minuto, hipotensión menor a 60 milímetros de mercurio, anuria y estupor. El volumen perdido habitualmente en 35% a más. Dentro de la etiología, el 95% sí se puede saber la causa, y aquí podemos tener una mnemotecnia: Pepe esquiva a Vanessa. En el caso de Pepe, úlcera péptica, úlcera tanto gástrica como duodenal. Habitualmente la mitad del origen de todas las hemorragias digestivas altas pueden estar relacionadas con la úlcera péptica. Esquiva, relacionado con gastritis, sobre todo gastritis erosiva. Vanessa, corresponde a varices esofágicas, N de neoplasias, gástricas o duodenales, E de esofagitis erosiva, S del síndrome de Mallory-Weiss y A de las anomalías vasculares de Dulafoy que pueden presentar a nivel del estómago o duodeno. La etiología de la hemorragia digestiva alta no varicial, como vimos en la diapositiva anterior, el 55% es la úlcera gastrodenal, luego vienen las erosiones gastrodenales o gastritis erosivas, luego viene el síndrome de Mallory-Weiss, las angiodisplasias, Dulafoy, esofagitis y las causas raras en menor porcentaje. En el caso del enfoque del paciente con hemorragia digestiva alta, en el caso de la interrogatoria tenemos que ver forma de inicio, antecedentes patológicos, hay gastritis, no hay gastritis, antecedente de úlcera, toma o no toma AINES, enfermedades concomitantes, hepatopatías, uso de medicamentos, aspirina, clopidogrel, warfarina. En el examen físico, parámetros hemodinámicos, presión, frecuencia cardíaca, diuresis y estigmas de hepatopatías para definir si es que hay un fondo cirrótico en el paciente.
resucitación, expansión de volumen, transfusión si es que lo requiere y corrección de coagulopatías de ser necesario. En el caso de las varices esofágicas, las clasificamos de grado 1 si son cordones que desaparecen con la insuflación durante la endoscopía, grado 2 si son cordones que se aplanan parcialmente con la insuflación, grado 3 si ocupan menos del 50% de la luz, grado 4 si ocupan más del 50% de la luz. En el caso de las varices gástricas, tenemos las de tipo A o B. Las varices de tipo A, varices gástricas en continuidad con las esofágicas, es decir, varices esófago-gástricas, las que se subdividen en tipo 1 si se extienden hacia la curvatura menor y de tipo 2 si se extienden a la curvatura mayor y el fundus. En el caso de las varices gástricas B o varices gástricas aisladas, solo varices gástricas y no esofágicas, también tenemos dos tipos, tipo 1 localizadas en el fundus y 2 localizadas en cualquier otra parte del estómago. Dentro de los predictores de resangrado tenemos la clasificación de Forrest. El tipo 1 son los casos en los pacientes que existe hemorragia activa, 1A sangrado en chorro, 1B sangrado en napa, que se caracteriza de tener un 80% de posibilidades de resangrado. En el tipo 2 tenemos los estigmas de sangrado reciente, 2A vaso visible, 2B lesión con coágulo adherido, 2C manchas planas marrones en nicho ulceroso, tienen un 30 a 50% de recurrencia o de resangrado. El tipo 3 es el nicho ulceroso limpio. Nuevamente aquí tenemos la clasificación de Forrest: 1 sangrado activo, 1A en chorro, sangrado pulsátil, B sangrado en napa. Riesgo de resangrado 55%, mortalidad 11%. Forrest 2, estigmas de sangrado, 2A vaso visible, 2B coágulo adherido, 2C mancha pigmentaria. En el 2A, riesgo de resangrado 43%, mortalidad 11%. 2B, riesgo de resangrado 22%, mortalidad 7%. 2C, riesgo de resangrado 10% y mortalidad 3%. Y en el caso del Forrest 3, no hay estigmas de sangrado, hay una base limpia, riesgo de resangrado 5%, mortalidad 2%. ¿Sí? En el caso de la hemorragia digestiva alta, la evolución, si es una hemorragia digestiva no varicial, no varicosa, en aproximadamente el 85 al 90% se autolimita. En cambio, en 10 a 15% puede persistir el sangrado o hay recidiva del sangrado inicial. Dentro de los predictores de mortalidad más usados en los pacientes con hemorragia digestiva alta tenemos el score de Rockall, el cual va a medir la edad del paciente, si es menor a 60, si va de 60 a 79, si es mayor a 80, valorándolos en puntaje como máximo el número 2, estado circulatorio, si hay shock o no hay shock, si hay taquicardia, si hay hipotensión, si hay enfermedades asociadas, algún tipo de cardiopatía, EPOC, diabetes, insuficiencia renal, neoplasias o cirrosis, el diagnóstico de la enfermedad, si es que es Mallory Weiss sin alguna otra lesión, todos los otros diagnósticos, por ejemplo las úlceras o si hay algún tipo de neoplasia. Asimismo, si existen o no signos de sangrado reciente, si hay o no signos de sangrado reciente y si hay sangre fresca en el estómago o la clasificación de Forrest. En el caso del riesgo bajo, que serían de 0 a 2 puntos, la recidiva es de 5% y la mortalidad 0.1%. En el caso de los pacientes con riesgo alto, tienen una recidiva del 25% y una mortalidad del 17%. En el caso de la perla del Rockall, tenemos la letra A, que es la edad, B, que es el sangrado, C, que es la comorbilidad, D, que es el diagnóstico endoscópico y E, los estigmas de sangrado. Entonces es una forma de recordar los diferentes criterios que utiliza el score de Rockall como predictor de recidiva y de mortalidad en los pacientes con hemorragia digestiva alta. El A, B, C, D. A, edad, B, el tipo de sangrado, si hay shock, no hay shock, hipotensión, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la comorbilidad, diabetes, hipertensión, EPOC, enfermedades renales, neoplasias. D, el diagnóstico endoscópico, úlcera o no es úlcera, varices o no, y los estigmas de sangrado, la clasificación de Forrest. Factores de riesgo evaluados en los trabajos peruanos: el sexo masculino, factores de hemorragia digestiva alta, ingesta de alcohol, bien, úlcera péptica, hepatopatía crónica, hematemesis y varices esofagogástricas.
Las complicaciones de la hemorragia digestiva alta, insuficiencia renal aguda, infarto agudo de miocardio, broncoaspiración, insuficiencia respiratoria. Recordemos que en los pacientes de hemorragia digestiva alta no varicial debemos hacer una evaluación hemodinámica y estabilizar al paciente y saber el diagnóstico. ¿Cuál es la causa de esta hemorragia digestiva alta? Otro es detener el sangrado, reducir el resangrado, la posibilidad de que haya un resangrado, y diferenciar los pacientes de bajo y alto riesgo, y esto valorando o estableciendo un pronóstico. Y de esa forma disminuir la mortalidad, reducir la hospitalización, reducir los costos en los pacientes, es decir, hacer un manejo de tipo protocolizado. Como todo paciente, lo primero, el ABC: A, la parte de la vía aérea; B, la ventilación, si requiere o no intubación endotraqueal; circulación, de la letra C, reposición de volumen sanguíneo, suero fisiológico, lactato de Ringer, Hemacel, colocar una sonda vesical y ver la diuresis, el flujo urinario; transfundir sangre, concentrado de hematíes y plasmas; colocar una sonda nasogástrica; corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y de los gases en sangre. La transfusión sanguínea, recuerden que podemos hacerla o debe hacerse en pacientes con hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro, sin tener en cuenta la estabilidad del paciente. La hemoglobina menor a 10 también se puede transfundir, pero sobre todo en pacientes mayores de 65 años con problemas cardíacos o con enfermedades pulmonares. Concentrada de plaquetas también se puede transfundir a dosis 6 unidades, sobre todo en pacientes que tienen menor de 10.000 plaquetas de forma profiláctica, en pacientes menores de 20.000 plaquetas, sobre todo en pacientes febriles o en fases de inducción, en pacientes con plaquetas menores a 50.000, si es que existe un severo sangrado, si es que a este paciente se va a operar o le van a realizar algún procedimiento de tipo invasivo. Asimismo, también se puede utilizar el plasma fresco congelado si es que existe un serio sangrado y es evidente que existe una alteración del tiempo de protrombina mayor a 18 segundos o de un tiempo parcial de tromboplastina mayor a 60 segundos. En el caso de la hemorragia digestiva no varicial, el tratamiento va a ir de la siguiente manera. Tenemos los medicamentos inhibidores de las bombas de protones, por ejemplo el omeprazol, que se colocaría de 80 miligramos en bolo y luego a goteo continuo de 8 miligramos hora por las siguientes 72 horas. El pantoprazol y el esomeprazol también de forma o en dosis similares. En el caso de la terapia endoscópica, está indicada en las lesiones de alto riesgo de resangrado, como son el Forres 1A, el 1B, el 2A y el 2B. ¿Qué tratamiento recomendado podemos tener? En todos los casos, mantener las funciones vitales estables, una hemoglobina mayor a 8, e iniciar los inhibidores de bomba de protones por vía endovenoso, primero en bolo y luego por bomba de infusión continua. En Forres 1, 2A y 2B, tratamiento endoscópico; en Forres 2C y en 3, únicamente manejo médico. ¿Qué métodos se pueden utilizar dentro del tratamiento endoscópico? Los métodos de inyección. El primer mecanismo de hemostasis es meramente compresivo y posteriormente, según la sustancia empleada, tendrá un efecto vasoconstrictor, esclerosante o favorecedor de la trombosis del vaso. Se puede utilizar la solución fisiológica a forma de taponamiento, el uso de adrenalina como un vasoconstrictor, el alcohol, hipolidocanol, necrosis y trombosis de los vasos, cianocrilato, una trombosis química, y el uso de trombina y fibrina como una trombosis fisiológica. También se pueden utilizar métodos térmicos que se basan en la aplicación de calor para el logro de la hemostasia. Térmicos de contacto, electrocoagulación monopolar, electrocoagulación bipolar, el CAP, el uso del Heter Plug o del Volprop. Métodos térmicos de no contacto, láser y ergoplasma. Métodos mecánicos, el uso de hemoclips, bandas elásticas, endoloops o suturas mecánicas. El tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta no varicial, en un 80% se controla, cesa, en un 20% sigue en sangrado activo. Y en estos casos sí se debe aplicar un tratamiento, ya sea por método térmico, por contacto, por ejemplo probeta caliente, y sin contacto
como el argoplasma. Asimismo, también se puede utilizar la inyectoterapia, adrenalina sola o combinada con alguna sustancia esclerosante como el polidocanol o etanolamina. O también hacer el uso de método mecánico, hemoclips o endoligaduras. Recuerden que asociar el método térmico y la inyectoterapia son los que generan mejores resultados. En el caso de la hemorragia digestiva alta varicial y en el tratamiento de ese tipo de pacientes, tenemos que hacer el uso de, por ejemplo, vasopresina más nitroglicerina. La vasopresina, goteo continuo, nitroglicerina, haciendo el uso de parches. Igualmente la terlipresina en bolos intravenosos de 2 miligramos al ingreso, a las 4 horas, a las 8 horas, con o sin nitroglicerina, el uso de somatostatina, 250 microgramos en bolo y 250 microgramos en goteo continuo. El octrótide, 100 microgramos en bolo o 25 microgramos a goteo continuo, como parte del manejo médico. Y en el caso de que haya un sangrado en gran cantidad que pueda desestabilizar al paciente y que las medidas iniciadas como parte del tratamiento médico no sean suficientes, se puede utilizar un taponamiento compresivo con la sonda de Seckensacken-Blackmore. En este caso es una sonda la cual presenta dos balones, un balón superior o balón esofágico y un balón inferior que es un balón gástrico, con lo cual se busca realizar la compresión de las varices tanto esofágicas y gástricas y comprimir y tratar de taponar el sangrado. En la terapia endoscópica, todas las formas de inyectoterapia son igualmente efectivas. La terapia de combinación de inyección más termocoagulación es más efectiva que las por separado. Recuerden, como habíamos visto en la anterior diapositiva, la inyección, los métodos de inyectoterapia y métodos térmicos asociados van a tener un mejor resultado que si los utilizamos por separado. En el caso de la hemorragia varicial, existe una mortalidad del 25 al 50%. El manejo, recuerden que las medidas iniciales son igual que las medidas generales como para la otra hemorragia digestiva no varicial. Antibióticos se usarán solo en el caso de que exista ascitis. Prevenir la encefalopatía con lactulosa y la endoscopía. En el caso de los pacientes con ascitis, se puede dar norfloxacino 400 miligramos cada 12 horas por 5 días para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea, para prevenir la encefalopatía hacia la lactulosa. En el caso del tratamiento específico, no olvidar que las varices gástricas, que en las varices gástricas se usa el cianocrilato y la escleroterapia es la segunda opción. El tratamiento específico de estas varices esofagogástricas, el taponamiento con la sonda de Seckensacken-Blackmore dentro de las primeras 24 horas solo en los que tienen un sangrado masivo. El tratamiento farmacológico con drogas vasoconstrictivas de los vasos sanguíneos esplácnicos o de la circulación esplácnica, como puede ser el uso de octrótide, y de la contracción de la musculatura esofágica, como puede ser la metrocopramina. Dentro de la farmacoterapia utilizada para la hemorragia digestiva y la hipertensión portal, encontramos en el caso del sangrado agudo el uso de octrótide 25 a 50 microgramos por hora, y posterior al sangrado el uso de propanolol de 40 a 80 miligramos día, más la ligadura endoscópica de las varices esofágicas. En el caso de la prevención primaria, solo con el uso de propanolol. En la prevención secundaria, el uso de beta bloqueadores, igualmente el propanolol, más no el atenolol, y otras drogas vasodilatadoras como el isorbide. Dentro de las diferentes complicaciones de la enfermedad hepática, también está la ascitis, la cual es una acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal. Las etiologías más comunes son la cirrosis hepática, siendo esta la más frecuente, la insuficiencia cardíaca congestiva, la peritonitis tuberculosa y la carcinomatosis peritoneal. Y debemos recordar que si la cantidad de líquido es pequeña, el método de valor diagnóstico más utilizado es la ecografía, que puede detectar desde 30 a 40 mililitros de líquido en la fosa hepatorrenal. La ascitis cirrótica suele ser un trasudado, generalmente con proteínas menor a 2.5 miligramos por decilitro,
mientras que es de tipo exudado en la peritonitis tuberculosa y en la carcinomatosis peritoneal. ¿Qué características podemos encontrar en los pacientes con ascitis y en el líquido ascítico? Por ejemplo, si es que existen polimorfonucleares mayores a 250 por milímetro cúbico en un paciente cirrótico, hay que sospechar la posibilidad de una peritonitis bacteriana espontánea. Si en el líquido ascítico encontramos linfocitos mayor a 1000 por milímetro cúbico, en un paciente con ascitis no cirrótica y que cursa con fiebre, esto puede ser sugestivo de peritonitis tuberculosa. Si en el líquido ascítico encontramos la colinesterasa menor a 600, esto es sugestivo de cirrosis, y si se encuentra mayor a 100, es sugestivo de ascitis no cirrótica. En el caso, si en el líquido ascítico encontramos ADA aumentada, se podría tratar de una peritonitis tuberculosa, si bien es un resultado sugestivo, pero no es específico. Y si encontramos amilasa aumentada en el líquido ascítico, esto podría estar asociado con una ascitis pancreática. El tratamiento de elección de un paciente con ascitis a tensión, ¿cuál es? Dieta hiposódica más restricción hídrica, no. Espironolactona 100 miligramos por día, tampoco. Paracentesis evacuatoria y reposición con albúmina, sí. Acuérdense que el enunciado de la pregunta está siendo muy claro. Está diciendo un cuadro de ascitis a tensión. Y en este tipo de pacientes lo que se debe hacer es una paracentesis evacuatoria y reposición con albúmina. Las otras medidas se pueden utilizar, pero en ascitis en menor volumen, en menor grado. En casos leves o moderados, como vimos, la restricción de sal y espironolactona, se puede añadir un segundo diurético como la furosemida. En caso severo, la espironolactona y otro diurético o paracentesis con reposición de volumen. Si es una ascitis a tensión, hay que hacer reposición de volumen y paracentesis evacuatoria. Ese es el tratamiento de elección. Y en los casos refractarios que persiste la ascitis, trasplante hepático puede ser una alternativa, y se ha comprobado que la colocación de TIPS o lo que es la derivación portosistémica transyugular resuelven el 30% de los casos de las ascitis refractarias al tratamiento. Entonces, si tenemos, en el caso de la ascitis, si es una ascitis a tensión, hay que evacuar esta ascitis y reponer líquidos y hacer reposición de albúmina. Recuerden que la aparición de ascitis como complicación de la cirrosis se asocia a una supervivencia aproximadamente de 2 años en el 50% de pacientes. El tratamiento escalonado de los pacientes con ascitis: 1 es la dieta hiposódica, 2 es el uso de diuréticos distales como a la cabeza, espironolactona, pero también se puede usar asociado a un diurético de asa como puede ser la furosemida para lograr una mayor potencia y una rapidez en la acción. Asimismo, si es que no responde a estas medidas de dieta hiposódica y luego el uso de diuréticos distales, ya puede ser necesario el uso de la paracentesis evacuatoria más albúmina intravenosa. Esta constituye una alternativa o un complemento al tratamiento diurético. En el caso de la ascitis, el Schön de Leven, es decir, una anastomosis peritoneo-venosa, está indicado en las ascitis refractarias. El síndrome hepatorrenal o insuficiencia renal funcional es una insuficiencia renal en un cirrótico que cursa con hiponatremia, habitualmente sodio menor a 120 miliequivalentes por litro, sodio urinario bajo, menor a 10, más sedimento urinario normal, más falta de respuesta a una sobrecarga hídrica. Puede ser espontáneo o precipitado por AINES o aminoglucósidos, producido por un desequilibrio de los sistemas vasoactivos renales y una disminución de las prostaglandinas, y tiene mal pronóstico. Algo que debemos recordar es que en el caso de la insuficiencia renal funcional o el síndrome hepatorrenal secundario a un problema cirrótico, la biopsia
o el estudio del parénquima renal o de la biopsia realizada al riñón está de las características normales. No hay ninguna alteración a nivel de la biopsia del parénquima renal o del estudio renal en este tipo de pacientes. La peritonitis bacteriana espontánea aparece en un 15% de los cirróticos. El germen más frecuente en este tipo de pacientes es el E. coli. Se sospecha en un paciente que curse con ascitis, fiebre y dolor abdominal. Se confirma el diagnóstico con un estudio de líquido acítico con polimorfos nucleares mayor a 250 milímetros cúbicos. En la ascitis, el tratamiento de elección es la cefotaxima de forma intravenosa o ceftriaxona endovenosa. La profilaxis secundaria tras una peritonitis bacteriana espontánea es haciendo el uso de norfloxacino vía oral. Otra de las alteraciones significativas en los pacientes con problemas cirróticos o de la función hepática, encontramos la alteración neuropsiquiátrica funcional, que es la encefalopatía hepática. Esta alteración neuropsiquiátrica funcional y que es de tipo reversible, producida por insuficiencia hepatocelular severa. Los factores predisponentes de un paciente con encefalopatía hepática va a ser la insuficiencia hepatocelular y la que se le han realizado en este tipo de pacientes shunt portosistémicos quirúrgicos o por radiología intervencionista. Los factores determinantes, el más importante de todos ellos es el amoníaco. Los factores desencadenantes de la encefalopatía hepática, el más frecuente es la hemorragia digestiva. Otros vienen a ser la dieta hiperproteica, los sedantes, el estreñimiento, la hiperazoemia, alcalosis hipocalémica y la sepsis. La clínica son alteraciones de la conducta, del nivel de la conciencia y alteraciones de tipo neuromusculares, dentro de las cuales la más frecuente, la más evidente es la asterixis o el flapping, que es un tremor no específico a nivel de los miembros superiores, a nivel de la mano y muñeca, pero debemos recordar que este flapping o asterixis también se puede evidenciar en otras encefalopatías de causa metabólica. El fetor hepaticus es un olor de aliento y orina causado por mercaptanos. Estos son indicativos de una situación severa del cuadro de encefalopatía. El tratamiento constituye una dieta hipoproteica más lactulosa, más neomicina, más paramomicina. De esta manera hemos revisado las características más frecuentes y síntomas clínicos y algo del manejo de los pacientes con compromiso de la función hepática, una cirrosis, hipertensión portal, sangrado, hemorragia digestiva alta, varicial y no varicial, los pacientes con cuadros de ascitis y encefalopatías hepáticas. Bueno, con esto ha sido todo y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias.